Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y en el día de hoy les vengo a traer un top de 5 add-ons survival para Minecraft Bedrock compatibles con la versión 1.16 en adelante. Y si te gusta mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Sin más que decir, pasemos a los saludos y luego al video. Un saludo para los miembros actuales del canal, la verdad que les agradezco muchísimo por su ayuda, así ya podré almorzar y tú también te puedes unir por tan solo 50 centavos y te lo estaré agradeciendo demasiado y además aparecerías en cada video. Comencemos. Este complemento de armas es un complemento de estilo PUBG Fortnite. Busca en los edificios el mejor botín antes de localizar a tus enemigos y matarlos. Trabaja en equipo o juega en solitario para ver quién se convierte en el campeón de Battlegrounds. En el mapa se van a generar estas monedas que en el mod son llamadas paradas de batallas. Estas te van a dejar bastantes ítems, simplemente la vas a dejar presionado en la pantalla de tu celular o le vas a dar clic derecho en PC y te va a soltar, como puedes estar viendo, bastantes ítems que son de bastante ayuda. Como puedes estar viendo, me dejó pues cargadores de armas, me dejó chalecos y cascos al level 1 y unas cosas de acá que no sé para qué sirven. Todas las monedas no van a dejar la misma cantidad de ítems, tampoco van a dejar los mismos ítems. Por ejemplo, yo creo que las armas se sacan de estas monedas porque en la página oficial del addon no hay crafteo de las armas, así que por eso supongo que pues se sacan de las monedas estas que uno encuentra en el mapa. Además de que a las armas también le vamos a poder poner un camuflaje militar. Vamos a comprobar el daño de las armas y las granadas disparándole a un devastador. Solo para aclarar, que tengas el camuflaje militar no hará que tu arma tenga más daño, simplemente va a ser exactamente lo mismo que el arma normal o que el arma con camuflaje militar. Y pues ahí ya pudieron ver el daño de las armas y la que menos daño tiene sería la primera que comprobamos. Esta es la segunda que más tiene y la más fuerte o la que más daño tiene sería ya la arma grande, que si no me equivoco es un Scar. Ahora vamos a comprobar las diferentes granadas que tenemos, que sí, solo son dos. Aquí tenemos una granada que es como cegadora, que aturde y toda esta cosa de acá, pues se la vamos a tirar y como pueden estar viendo no es que tenga daño en sí, simplemente que te va a aturdir y te va a hacer cosas así como ahora. La segunda granada que vamos a tener es esta de acá, que pues mata de unos 3 o 4 granazos que le tires a uno de estos. Si la tiras en una parte donde haya un montón de zombies, pues lo va a matar a todos a los que estén alrededor o cerca. La sartén tiene exactamente el mismo daño que una espada de Netherite, o sea 8. Y por último vamos a tener lo que serían las armaduras que este addon nos agrega. Exactamente hay más objetos, pero ya se los podrán ver ustedes en la página oficial. Por acá tenemos la armadura del level 3 que nos da 6 corazones, la armadura del level 2 que nos da 4 corazones, ¿no? 4 puntos de armadura. La level 1 que nos da 3 puntos de armadura y pues es la que menos nos da, es la más básica obviamente. Ah, y casi se me olvida mencionarles este objeto de acá, que es tipo una pared o una cosa de estas de Fortnite que comienzas a poner a lo loco. Y estas simplemente se van a derribar disparándoles o pegándoles, así que mientras estés en esta zona de acá vas a estar protegido de todos los disparos o todos los ataques de los mods. La verdad que es bastante divertido usar esta cosa, pues como no sé, como para una guerra o algo así. Y además de que no vas a tener lag en tu mundo, no importa las que pongas de estas, ya que está muy bien optimizado el addon. Y como puedes estar viendo aquí estoy poniendo un montón y no me está yendo más lag, ni está bajando los FPS, etcétera. Así que bueno, lo vas a poder usar con totalidad en tu gama baja, no hay ningún problema según yo o lo que yo opino acá. No va a haber ningún problema en que lo uses en tu ladrillo legendario. Parece que es muy fácil Minecraft Bedrock Vanilla, pues tranquilo, porque hoy te vengo a traer un addon de mutantes que va a hacer tu mundo más difícil. Y bien, si el addon no nos agrega muchos mods o muchos mutantes es porque, bueno, no sé por qué, pero no nos agrega mucho y nos agrega esta espada que es lo con la que vamos a matar, aunque yo no se la recomiendo para nada, ya que nos va a 5 puntos de vida y 5 puntos de armadura. Por eso yo voy a usar una espada del juego, que será la espada de Netherite. De primero vamos a probar lo que parece ser un golem de hierro mutante, o sea es un golem de hierro pero esta vez mutante y me encanta el detalle que tienen en sus manos y este golem no te va a atacar a menos que tú lo ataques primero. Como puedes estar viendo ahora no le estaba atacando y no me estaba atacando, pero apenas le golpeé también me va a atacar. Quita 3 puntos de corazones por cada golpe, así que es bastante fuerte. Bueno, creo que casi igual que un golem normal, pero en esta ocasión yo tengo armadura de Netherite completa y más un escudo, bueno, que no sirve para nada, y más manzanas de oro, un montón de manzanas de oro que voy a ir comiéndome mientras voy atacando a los demás monstruos. Vamos a probar el siguiente, que sería algo así como de un esqueleto de estos mutantes. Bueno, un esqueleto de estos del infierno, pero esta vez mutante. Pueden estar bien, chicos, unas super animaciones que están bien épicas y pues quita bastante vida también. Además de que, bueno, no es tan veloz como el chiquito, como el normal, el del juego, pero es bastante lento seguro.
Ahora vamos con el zombie de desierto mutante. Me parece muy raro que no hayan puesto el zombie mutante normal, sino que pusieron el de desierto, el que te da hambre cuando te golpea. Y pues se puede estar viendo que este no es tan fuerte como los otros, incluso siento que aguanta bastantes golpes, pero en sí no es que golpee bastante fuerte, incluso diría que es como la fuerza de dos zombies normales y ya está. Es que ahora que recuerdo tengo la armadura de Netherite completa XD. Ya maté al zombie, pero no sé, volvió a aparecer otro zombie más luego que maté a ese y así sucesivamente, chicos, pues entre más lo mataba volvía a aparecer otra vez. Y además este parece que te tira bloques de arena de playa. Por ejemplo, aquí ven que lo acabo de matar y vuelve a aparecer otro zombie ahora justo que termine de golpear a esto y ahí está, apareció otro zombie encima de ese. No sé por qué pasará esto o si este mod se ha ido. Ahora vamos a tener lo que parece ser un Shulker gigante, pues simplemente es un Shulker gigante y ya está. Y además a este le van a salir patas, como pueden estar viendo ahora. Ahora les va a sacar unas patas, ahí está. Parece más una araña con una caja encima o qué sé yo, chicos, pero está súper épico. Vamos a pasar a los últimos dos mods. Y ahora vamos a tener uno de estos animales del infierno que no sé cómo se llaman ni cómo decirles, pues, pero bueno, este es más rápido que lo demás y también es bastante fuerte. Lo voy a llevar para donde el golem para que lo mate. Y ahora por último tenemos un Blaze gigante que parece que tiene como 50 patas y bueno, aunque este es muy resistente, o sea no es muy resistente pero sí golpea bastante fuerte, con unos 15 o 20 golpes que le des con la espada de Netherite ya es suficiente como para que muera. El addon anterior no te gustó o te pareció muy simple, pues tranquilo porque ahora te traigo uno un poco mejor, en esta ocasión no es de mutantes sino que es de criaturas mitológicas. Además de eso también nos va a agregar una nueva armadura y nuevas armas. Acá tenemos todos los nuevos objetos que este addon nos va a agregar. Como puedes estar viendo es una armadura completa y 3 nuevas armas. Una que nos tiene 14 de ataque, otra que tiene 9 puntos de ataque y la otra que es estilo hacha que tiene 13 puntos de ataque. La armadura nos va a llenar casi todos los puntos de armadura. Y además de eso, todo este armamento se va a poder encantar como una armadura normal. Una cosa que está bien hecha es el tema de cómo se ve esta arma en la mano o en la vista del jugador, que se ve bastante bien. Esta es la espada o el hacha del Minotauro. Por cierto, para craftear esta armadura vas a tener que usar estos dos nuevos lingotes que nos agrega este addon. La primera criatura sería el Minotauro, como pueden estar viendo está bastante épico y de aquí es donde vamos a poder sacar el hacha que estábamos usando ahorita que se veía bastante bien. La verdad que está bastante hecho las animaciones y todo eso. Voy a ponerme en survival para ver qué tal ataca. También está bastante buena la animación que tiene el Minotauro al atacar, aunque es bastante gracioso que básicamente tienes que estar súper pegado a él para que te pueda atacar. Si no lo vas a poder matar simplemente pues dándole un golpe y enseguida retrocediendo. Aquí les voy a enseñar ahora cómo, aunque algo sí les digo chicos, que esta vez es cuando ya le pegas mucho o ya está muy bajo de vida, pues se vuelve muchísimo más fuerte y de cada golpe pues te manda a volar. Ahora vamos a tener algo así como estilo un dragón que podemos montar, pero simplemente no encontré la forma de domarlo o esperé un buen rato a que por ejemplo le aceleran los corazoncitos a ver si solamente se necesitaba hacer eso como en un caballo, pero no chicos, no se puede domar ni se puede montar o sea, se puede montar pero no lo puedes controlar, así que pues F. Pero a cambio de eso vamos a tener un Pegaso que tampoco vamos a poder controlar, XD. También vamos a tener estas cosas que son como unas gallinas mutantes que no te van a servir para nada, simplemente te van a dar algunos objetos y pues algunos puntos de XP y estas van a aparecer por todo el mapa. Vamos a tener estos trolls que literal cuando se haga de día se van a convertir en piedra. Un Yeti que está súper interesante, como pueden estar viendo chicos, estaba durmiendo, ahora no vamos a levantar y pues no es que es tan fuerte que digamos, no es que golpee tan fuerte, pero sí que si te quedas muchísimo tiempo cerca te va a matar, además de que creo que es medio ciego, por ejemplo si camino más cerca sobre él me persigue, pero si estoy por acá no me tira a golpear, ni siquiera me sigue ni nada, así que por eso creo que es medio ciego y si nos movemos bruscamente él nos va a seguir, tipo como el Warden de Minecraft que van a agregar ahora. Y ahora vamos a tener un perro super gigante de 3 cabezas. Supongo que este lo vas a encontrar mayormente en el infierno. Este demonio lo vas a encontrar mayormente en el infierno. Va a invocar sus demonios más chiquitos para que te ataquen y pues simplemente lo va a invocar varias veces mientras lo matas. Unas 3 o 4 veces lo va a invocar y la verdad que son bastante resistentes incluso los más pequeños, ya que esta espada está encantada y recuerden que tiene 14 de daño. Y por último vamos a tener algo que parece una loli. Un momento. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado mi vídeo, deja like y suscríbete y muy importante activar la campanita, y te invito a suscribirte a mi canal secundario. Mi meta en ese canal son los 1000 suscriptores, me ayudarías si te suscribes, y si quieres sígueme en mi Instagram, links en la descripción.
Ahora vamos a ver un addon que a lo mejor ya conoces, pero a lo mejor no conoces. Y pues hoy te lo vengo a enseñar, lo conozcas o no lo conozcas. Y este es el addon de animaciones. Un addon que la verdad que está bastante épico. Si lo quieres usar en tu mundo survival, como puedes estar viendo, tiene animaciones épicas al correr, al momento de saltar, al momento de pues casi todo, de saltar, correr, de volar. Pues aquí está viendo que vuela como pues vuela y ya está. Al momento de caer también tiene una animación al justo cuando cae. Es un addon bastante sencillo pero muy bien trabajado. Pues como puedes estar viendo, el addon no tendrá problema en funcionar con tu skin, así que no va a ser obligatorio como en versiones anteriores que tenía que ser obligatorio que lo usaras en la skin de Alex o Steve. Pues ahora vas a poder usarla en tu skin. Y vamos a tener animaciones al momento de usar herramientas como lo son la hacha, el pico, la pala, la azada y la espada. Vamos a tener animaciones diferentes en cada una de ellas. Como puedes estar viendo, en la espada vamos a tener esta animación, y al momento de atacar también vamos a tener una animación diferente, al momento de correr, al momento de caminar, y así sucesivamente. Como con la hacha también vamos a tener animaciones diferentes a las de las espadas. Como dije antes, el addon va a funcionar sin problemas en el modo multijugador, pero va a tener ciertos bugs que a veces pues te van a fastidiar bastante. Además de que es muy complicado jugar con este addon porque te confundes muchísimo. Como puedes estar viendo yo ahora acá, pues me confundí demasiado y pues te va a hacer perder casi siempre. Para terminar el video y para que no sea demasiado largo, te voy a traer un addon bastante sencillo. Diría demasiado sencillo, simplemente es como una función adicional que nos agrega a nuestro juego, y es el poder escalar paredes como Spider-Man. De esta manera, simplemente presionando el botón de saltar cerca de una pared que queramos saltar, lo presionamos y ya ves que ahí no va a elevar. Para que te eleve hasta la parte que tú quieras, simplemente tienes que dejar presionado varias veces al botón de saltar hasta llegar hasta donde quieres llegar. Como por ejemplo ahora, como puedes estar viendo, estoy en survival y pues simplemente subo la pared así, me pego a ella y le hundo varias veces al botón de saltar hasta llegar hasta la parte de arriba. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustó mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Te invito a suscribirte a mi canal secundario y te invito a seguirme en mi Instagram. La verdad que sería de muchísima ayuda. Y si puedes unirte al canal por tan solo 50 centavos de dólar y me estarás apoyando muchísimo. Todos los links de descarga de los addons mostrados en este video estarán en la descripción con acortadores y sin acortadores. Si quieres apoyar el canal, pues abre los links con acortadores, y si no, abre los links sin acortadores. Además de que estarán en la página oficial del creador del addon. Y sin más que decir, pues nos vemos hasta el próximo video.